Bueno, podemos continuar con el tema número 7. Continuamos con el tema número 7, evolución. Empezamos con, podemos empezar con las teorías para explicar el origen de la vida. ¿Ok? Tenemos algunas teorías, las más relevantes, por supuesto, las que pueden preguntarte en el examen. Una de ellas es el creacionismo. El creacionismo es un sistema de creencias que postula que el universo, la Tierra y la vida dentro de ella fueron creados por una deidad todopoderosa. Puede haber un creacionismo que es religioso, es decir, un ser supremo, un Dios, que crea absolutamente todo. Y también puede haber un creacionismo del diseño inteligente, que todos los procesos naturales son inteligentemente diseñados por alguna, eh, alguna razón, alguna fuerza misteriosa, alguna razón física, matemática, etcétera, etcétera. Esa es la teoría del creacionismo, ¿ok? Que todo fue creado por una deidad, por un dios, o más bien que todos son inteligentemente diseñados por alguna fuerza misteriosa, por alguna razón física, matemática. Otra teoría también que suelen preguntar en el examen es la teoría de la generación espontánea o abiogénesis. Esta teoría tuvo bastante, bastante tiempo, mucha gente creía en esa teoría, incluso grandes pensadores como Aristóteles, eh, incluso René Descartes, Bacon, Newton, creían en ella, ¿no? Era sustentada y admitida por estos pensadores. Esta generación espontánea sostiene que la vida puede surgir de manera espontánea de la materia inerte, es decir, de la materia sin vida, de la materia inanimada. A partir de ahí se puede crear vida. ¿Sí? Por ejemplo, se pensaba que las larvas de los cuerpos en animales muertos se formaban de los cuerpos en descomposición, que los insectos salían de la madera, de las hojas secas, hasta del pelo de los caballos. Incluso se creía que las ranas y los peces se desarrollaban en las nubes y que caían junto con la lluvia. Aún los científicos de aquellos tiempos creían que muchos tipos de materia inerte contenían una propiedad que daba vida llamado principio activo. Otro ejemplo bastante común era, no sé, trabajadores, campesinos llegaban todo un día de trabajo, dejaban la ropa sucia, sudada, ahí tirada en algún rincón, y después de un tiempo surgían ratones, ¿no? Surgían ratones. Y eso sustentaba la teoría de la generación espontánea, es decir, que la ropa sucia, sudada, además estaba por ahí un montón de trigo. Entonces, a partir de esa combinación de la materia inerte, de la materia sin vida, después de un tiempo, surgían ratones. Así que se creía ampliamente en la generación espontánea. ¿Ok? A partir de la materia inerte, a partir de la materia sin vida, surgía la vida. Hubo varios pensadores, hubo varios científicos, entre ellos un médico italiano, Francisco Redi, que realizó un sencillo experimento para refutar definitivamente la generación espontánea. El experimento era muy sencillo. Colocaba un trozo de carne en un frasco y lo tapaba. Y en otro frasco, al ladito, colocaba otro trozo de carne y esto lo dejaba a la intemperie. Después de un tiempo, el frasco que estaba a la intemperie, evidentemente producía huevecillos, gusanos, y aparecían en la carne. Sin embargo, en el trozo de carne que estaba en el recipiente tapado, cubierto, los huevos y los gusanos evidentemente no aparecían. Así que Francisco Redi le atribuía a esta generación espontánea más bien a las moscas, que eran las moscas las que colocaban los huevecillos y después aparecían los gusanos, las larvas y demás. ¿De acuerdo? Así que Francisco Redi concluye
con un célebre principio que dice: solo la vida origina la vida. Esta frase le pertenece a Francisco Redi, su teoría biogénesis, que solamente la vida puede originar la vida, biogénesis, ¿de acuerdo? Es uno de los que a veces preguntan en el examen. Muy bien. Sin embargo, pese a esto, la teoría de la generación espontánea, a pesar de que Redi ya la había más o menos medianamente refutado, la teoría de la generación espontánea continuaba en pie, y hubo un personaje llamado John Needham que afirmaba que existía una fuerza vital y misteriosa que generaba vida de la materia no viva. Es decir, de la materia inerte había una fuerza misteriosa que actuaba y que a partir de esa materia inerte sin vida se originaba la vida. ¿De acuerdo? En 1745 realizó un experimento para apoyar esta hipótesis en el terreno de la microbiología. Needham preparó un cocimiento, un caldo con verduras, con carne, y lo hirvió durante pocos minutos. Esto para quizás eliminar los microorganismos que ya incluyen la carne, que ya incluyen la verdura. Lo hirvió por un momento para eliminar estos microorganismos que quizá ya estuvieran vivos y ya estuvieran en la carne y las verduras, en el caldo nutritivo. Al terminar el cocimiento, tomó muestras que observó en el microscopio y no encontró ningún microorganismo presente. Si hubiera, ya las había eliminado. Después guardó el caldo en frascos, pero los tapó con tapones de corcho. Algunos días después, el caldo se encontraba poblado de bacterias, por lo que estaba turbio. Conclusión: que las bacterias se habían formado por generación espontánea. Y estás de acuerdo que tenía medianamente sentido, ¿no? Si tú hierves el caldo, lo observas al microscopio y no hay ninguna bacteria, luego lo guardas y después de algunos días ya hay bacterias, pues todo indicaba que era generación espontánea. Desafortunadamente, él no se dio cuenta que el corcho no era suficiente para aislar y para impedir la penetración de microorganismos en el ambiente. El falso resultado apoyaba la generación espontánea. ¿Ok? 25 años después, Lázaro Spallanzini desafió las conclusiones, otro italiano, por cierto, otro italiano, Spallanzini, desafió las conclusiones, repitió el experimento, solo que hirvió el caldo por mucho más tiempo y los tapó herméticamente. Algunos herméticamente y otros con corcho. ¿De acuerdo? Y efectivamente, número uno, los sirvió por más tiempo. Número dos, algunos los cerró herméticamente, de tal manera que no podía entrar absolutamente ninguna bacteria del ambiente. Y efectivamente, como se esperaba, no apareció ninguna bacteria. Estaba refutando una vez más la generación espontánea. Sin embargo, los seguidores de Needham, los que apoyaban la generación espontánea, argumentaban que al excluir el aire de los frascos sellados herméticamente se eliminaba el elemento esencial de la generación espontánea. Así que, una vez más se quedaba inconcluso el tema de la generación espontánea. Hasta que, pregunta de examen, en 1864 el químico Louis Pasteur realizó un experimento definitivo que puso fin a la controversia. En el examen suelen preguntarlo como los experimentos de quién pusieron fin a la creencia de la generación espontánea. Y la respuesta es los experimentos de Louis Pasteur. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los experimentos? Algo muy sencillo, pero que a nadie se le había ocurrido, por cierto. En fin, puso el caldo nutritivo, lo colocó en un frasco, ¿ok? En un frasco lo colocó, aquí está el caldo, con carne, con verduras, etc. Y luego, con fuego, manipuló este cuello, lo manipuló con fuego para darle esta forma, estos frascos en cuello de cisne o en forma de S, ¿de acuerdo?
Y luego hirvió el caldo por unos pocos minutos para eliminar las bacterias que ya pudieran existir en el caldo. Así que lo hirvió, eliminó las bacterias que ya pudieran existir y lo dejó a la intemperie. Lo dejó algunos días, algunos otros días, etcétera, unas semanas, un mes, etcétera. Y los microorganismos, las bacterias, nunca aparecieron. Nunca apareció la generación espontánea. Esto estaba descubierto, estaba a la intemperie, aquí podía entrar el aire, el oxígeno libremente, y no lo hirvió por tanto tiempo. Así que los seguidores de Needham, del vitalismo, de esa fuerza vital y misteriosa que propiciaba la vida de la materia inerte, no podían poner ninguna excusa. ¿No? No lo hirvió por tanto tiempo, estaba abierto, descubierto, así que podía circular el aire y no se generó la generación espontánea, no se generaron los microorganismos. Se encontró una especie de moho aquí, que era precisamente el polvo, los microbios retenidos, las bacterias del aire, los huevecillos que las moscas pudieron dejar aquí, pero nunca se creó la generación espontánea. Después simplemente inclinó el frasco para que esto que se había quedado aquí llegara y contaminara el caldo y a los pocos días, como siempre ocurría, se formaba la generación espontánea. De esa manera, Luis Pasteur, con estos experimentos, estaba poniendo fin a la controversia y refutaba absolutamente la generación espontánea. Eso suele ser en ocasiones una pregunta de examen. Otra, otra teoría más es la teoría de la panspermia de Arrhenius. Svante Arrhenius, en 1859 al 27, propuso que la vida provenía del exterior en forma de esporas bacterianas que viajaban por todo el espacio impulsadas por la radiación de las estrellas. Una vez que llegaban a la Tierra primitiva, sobrevivieron, se adaptaron y se reproducieron hasta perpetuar su especie. Esa es la teoría de la panspermia de Arrhenius, que las primeras bacterias, que las primeras células, los primeros microorganismos llegaron en meteoritos del espacio. Tiene sentido porque por lo menos se cree que el agua tuvo que venir del espacio. En nuestro planeta no había los ingredientes suficientes o necesarios para formar tal cantidad de agua. Así que se cree que el agua llegó del espacio en meteoritos, que cada impacto de meteorito dejaba una poca de agua. Se imaginen la cantidad de meteoros que debieron impactarse contra el planeta para que tuviéramos esta tal cantidad de agua. Pues bueno, esa es la panspermia de Arrhenius. Las primeras formas de vida, los primeros microorganismos, las primeras células, llegaron del espacio. Y la última de las teorías es la teoría del origen físico-químico o teoría quimiosintética. Eh, esta es la más, esta es la teoría más aceptada por las siguientes razones. Debes saber para el examen dos cosas. Para el examen debes saber dos cosas. Alexander Oparin y John Hegel, o Aldane, fueron los que propusieron la teoría. Para el examen debes diferenciar estas dos cositas, por favor. Que Oparin y Hegel propusieron la teoría, pero Stanley Miller y Harold Clayton Urey comprobaron, corroboraron la teoría, ¿ok? Oparin y Hegel proponen la teoría y Miller y Urey comprobaron, corroboraron la teoría experimentalmente. ¿Cuál es la teoría? Pues es muy sencillo. Propusieron que el ambiente primitivo de la Tierra permitió la unión de estos átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, lo que formó moléculas como amoníaco, metano, entre otras. Y a partir de estas se formaron los primeros aminoácidos mediante su polimerización. ¿Sí? Es decir, la idea es bastante simple. ¿Qué era lo único que había en el principio de los tiempos? Pues bueno, en el principio de los tiempos lo único que había era un planeta, una atmósfera primitiva en caos. Es decir, puedes imaginarte todos los volcanes del planeta Tierra existentes en la época, eh,
haciendo erupciones volcánicas, estando activos todos los volcanes existentes, grandes terremotos, grandes cataclismos, grandes tormentas eléctricas, maremotos, tsunamis. El planeta era un absoluto caos. ¿Qué era lo único que había en la atmósfera primitiva? Pues gases volcánicos. Muy poco oxígeno, mucho vapor de agua, dióxido de carbono, azufre, metano, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Amoníaco. Era lo único que había, gases volcánicos. Y ellos propusieron que con eso debieron que haberse formado los primeros aminoácidos, que recordarás son la estructura de los seres vivos. Y quizá en algún momento alguna tormenta eléctrica alcanzó tal magnitud, fue tanto el impacto, fue tan grande, que hizo reaccionar a estos gases inorgánicos, a estos gases volcánicos. Y a partir de esa reacción se formaron las primeras moléculas orgánicas, los primeros aminoácidos, que como bien sabemos son la base, son la estructura, más bien la estructura de los seres vivos. ¿Okay? Por tanto, la evolución fue controlada por la atmósfera primitiva y el clima. Oparin y Heyden proponen la teoría. Miller y Urey son los que demuestran la teoría. Tiempo después demuestran la teoría simulando una atmósfera primitiva en un gran laboratorio. Esto fue simularlo en un laboratorio y efectivamente obtuvieron aminoácidos. Por esa razón es la teoría más aceptada. La teoría eh, que quizá lo más probable que haya ocurrido es eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que preguntan en el examen. Aquí viene un poquito de la historia. Alexander Oparin, su famoso libro El origen de la vida. La vida se originó debido a una larga evolución, organización y especialización de la materia. John Herding también publicó un artículo, El origen de la vida. Y aquí se resumen los 4 puntos de la teoría del origen de la vida de Oparin y Herding. Síntesis de moléculas, formación de polímeros, formación de membranas, inicios de herencia y replicación. ¿Okay? Bueno, pues eso es. En la siguiente diapositiva tenemos el experimento de Stanley Miller y Harold Clayton Urey, cómo simularon esa atmósfera primitiva en un gran laboratorio. Aquí tenemos la atmósfera primitiva, el océano en ebullición, mucho vapor de agua. Aquí se introducen los gases volcánicos, metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono, etc. ¿Y cómo se simularon las tormentas eléctricas? Pues las tormentas eléctricas se simularon con corriente eléctrica, efectivamente. Y después del experimento, efectivamente, efectivamente, se obtuvieron las moléculas orgánicas, los primeros aminoácidos y otros compuestos disueltos. De tal manera que es probablemente lo que haya sucedido al principio de los tiempos. Es por esta razón la teoría más aceptada. ¿Qué nos preguntan en el examen de esto? ¿Quiénes propusieron la teoría? Oparin y Heyden. ¿Quiénes demostraron, replicando el ambiente primitivo y las tormentas eléctricas, obteniendo moléculas orgánicas aminoácidos? Miller y Harold Clayton Urey. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí pueden dar una leidita si quieren leer un poquito del experimento. Muy bien, de acuerdo. Sigamos con la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, que ya hemos platicado un poquito de esto. La teoría endosimbiótica es algo increíble, es algo impresionante que vale la pena leer después con más detalle. Y desde la palabra endosimbiótica significa que es endo de adentro y simbiótica quiere decir simbiosis, o sea, es una relación simbiótica desde adentro hacia afuera. La teoría endosimbiótica de Margulis lo que explica es el proceso evolutivo, cómo las células eucariotas se desarrollaron
a partir de las procariotas. ¿Okay? Se piensa que las primeras células se desarrollaron hace 1500 millones de años. ¿Cómo lograron desarrollar una membrana nuclear, membranas en los organelos, como mitocondrias y cloroplastos? Pues bueno, se creía que en el principio de los tiempos, o eso propone Margulis, que en el principio de los tiempos solamente había un tipo de célula, procariotas, ¿te acuerdas? Pro antes de el núcleo celular. Las procariotas son las células más primitivas que no contienen núcleo celular. Y el ADN es circular, su única molécula de ADN, circular, y está dispersa en todo el citoplasma. Y Margulis propone que en el principio de los tiempos solamente había células procariotas, pero que había unas células procariotas gigantes que probablemente fagocitaron, es decir, tragó a una procariota más pequeña. Esta procariota más pequeña solamente fue tragada, no fue digerida, fue fagocitada, tragada. Y esta procariota más pequeña era especializada. Se especializaba, por ejemplo, en producir energía. De tal manera que esta célula que era más pequeñita se había especializado en producir energía. De tal manera que desarrollaron la procariota gigante y la procariota pequeña que fue tragada, desarrollaron una relación simbiótica, que es un tema que platicaremos más adelante, pero recordarás que una relación simbiótica es una relación es una relación en donde ambas especies se necesitan mutuamente. Es una relación en donde uno, por ejemplo, la procariota gigante, proveía lo necesario para que la célula pequeña produjera la energía, además que la protegía de algunas otras eventualidades en el ambiente, ¿de acuerdo? Es decir, la procariota gigante proveía lo que necesitaba la procariota pequeña para producir energía, además que le ofrecía protección. Y la procariota pequeña que fue tragada se especializaba en producir energía y luego la compartía con la procariota gigante. Y de esa manera se desarrolló una relación de simbiosis, pero desde adentro. De ahí la palabra teoría endosimbiótica, una simbiosis desde adentro. Y con el paso de los cientos de miles de millones de años, estas células comenzaron a especializarse, se adaptaron, evolucionaron y se cree que son las actuales mitocondrias de las células eucariotas, las mitocondrias. ¿Okay? Células especializadas. Hay muchas razones para creer que así fue, hay muchas pistas, digamos, porque la mitocondria, por ejemplo, la mitocondria, por acá debe decirlo, muchas evidencias apoyan la hipótesis de Margulis. Por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos parecen más células procariotas que eucariotas. Son como una célula procariota viviendo dentro de una eucariota, porque contienen su propio ADN y sus propios ribosomas. Es decir, la mitocondria tiene ribosomas exclusivos que ni siquiera el núcleo de la célula es capaz de producir. Es decir, la mitocondria produce sus propios ribosomas, por lo que puede elaborar sus propias proteínas y reproducirse. Es decir, es absolutamente funcional, o casi. El ADN de la mitocondria y cloroplastos es circular, justo como los cromosomas de las bacterias. Y por último, los ribosomas de esos organelos son más parecidos a las bacterias y no a las eucariotas. Así que hay muchas pistas para creer que por lo menos los mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron de esa manera. Es una teoría porque no estuvimos ahí, pero es muy probable que así sea. Es la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis para explicar el proceso evolutivo de las procariotas a eucariotas. ¿Okay? Muy bien, eso también es pregunta de examen. De acuerdo. Pues vámonos ahora con las teorías para explicar la evolución. Aquí hay que corregir mi diapositiva. Tengo que corregir esto. Teorías para explicar el proceso evolutivo. Aquí debe decir, por favor,
teorías para explicar el proceso evolutivo. Vamos a ver tres teorías principalmente. Vamos a enfocarnos en tres teorías. Vamos a ver la teoría de Lamarck, Darwin y la teoría sintética, ¿de acuerdo? Pues vámonos con la primera. La teoría de Lamarck o lamarckismo. La hipótesis completa de la evolución fue del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, publicada en 1809 en su libro Filosofía zoológica. Hay que recordar que para la época lo que se creía acerca de la evolución era algo que se llama fijismo. El fijismo es que más bien las especies, así como habían sido creadas desde el origen, desde el inicio de los tiempos, ya sea por un dios, por una deidad, o ya sea por un diseño inteligentemente armado, pero estaban fijas. Desde el inicio las especies, así como habían sido creadas, así continuaban. Eso se le llama fijismo, que las especies no cambiaban, que las especies estaban fijas. ¿De acuerdo? Y Lamarck es de los primeros en ir en contra, en pensar diferente, en pensar que las especies no siempre estaban iguales, sino que había una evolución. La hipótesis de Lamarck se basa en tres postulados principales a saber para el examen. Número uno, Lamarck pensó que los organismos constantemente luchan para mejorarse y estar más avanzados. ¿Okay? Lamarck pensó que los organismos constantemente están luchando para mejorarse y estar más avanzados. Es decir, que el ambiente se transforma, que es el ambiente, ocurre una eventualidad en la naturaleza que prácticamente obliga a las especies a evolucionar, porque como hay un cambio, los organismos ahora deben luchar constantemente para mejorarse y para estar más avanzados. ¿De acuerdo? Es el postulado 1. Postulado 2. Ese esfuerzo, esa constante lucha para desarrollarse, para perfeccionarse, para estar más avanzados, causa el desarrollo de estructuras que más se usan en el cuerpo, mientras que las estructuras que no se usan se degradan. Este postulado se llama principio del uso y el desuso. Es decir, esta constante lucha perfecciona los órganos o las estructuras que más se usan. Y las estructuras que no se usan se degradan hasta desaparecer de los individuos. Y número 3, una vez que una estructura ha sido modificada por el uso y desuso en un organismo, esa modificación se hereda a las siguientes generaciones, se hereda a la descendencia. Este postulado se llama la herencia de los caracteres adquiridos y es la base de la hipótesis de Lamarck. Entonces, recapitulando, número 1, el ambiente se transforma y es el que prácticamente obliga a las especies a evolucionar, porque constantemente están luchando para mejorarse y estar más avanzados. Número 2, esa constante lucha, ese constante estar preparándose, ejercitándose para estar más avanzados, desarrolla algunos órganos, algunas estructuras en el organismo y las que no se usan se degradan, se atrofian, desaparecen. Y número 3, una vez que la estructura ha sido modificada por el uso o desuso, esta modificación se hereda a las siguientes generaciones. Esto se llama la herencia de los caracteres adquiridos, que por cierto, actualmente se considera erróneo. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo más común de Lamarck es el de las jirafas, que postulado número 1, bueno, primero, antes que nada, tenemos jirafas de cuello corto, ¿no? Que parecen caballos, jirafas de cuello corto, patas cortas. Y postulado número 1, hay una eventualidad, el ambiente se transforma, hay una catástrofe, se extinguen las plantas pequeñas, inferiores, y solamente quedan las plantas altas. Así que las especies constantemente luchan para mejorarse, estiran su cuello, estiran las patas para alcanzar el alimento. Número 2, el uso y el desuso.
Número dos, ese constante estirar el cuello, estirar las patas, ese constante estiramiento provoca que esas estructuras que más se usan se desarrollen, se perfeccionen. Es decir, el cuello se estira, las patas se estiran con el tiempo. Y número tres, postulado tres, los caracteres adquiridos. Una vez que esa estructura se ha modificado, se hereda a las siguientes generaciones de jirafas y así las jirafitas ya nacen con cuello largo y llegan hasta nuestra época con el actual cuello largo. Eso es lo que postulaba Lamarck, los tres postulados. Hubo un científico que refutó esta teoría, no tengo el nombre en la mano, desafortunadamente, pero lo que hizo fue eh, experimentar con ratoncitos y a los ratones les cortaba las colas, por ejemplo. Tenía dos ratoncitos, les cortaba la cola y los dejaba que se aparearan. Y cuando nacían los nuevos ratoncitos, al nacer, inmediatamente el científico les cortaba la cola. Y así lo continuó haciendo. En cuanto nacían, les cortaba la cola y los dejaba su vida normal. Así que cuando se apareaban, nacían ratoncitos y el científico volvía a hacer lo mismo. Según la teoría de Lamarck, eventualmente en alguna generación deberían nacer ratones sin cola, lo cual por supuesto nunca sucedió. De tal manera que el postulado de los caracteres adquiridos, los caracteres que adquieres durante la vida se heredan a la siguiente generación, actualmente se considera erróneo. ¿Okay? Una vida, como veremos, una vida de un ser humano por lo menos, no es suficiente para que altere el material genético. Vamos con la siguiente teoría de la evolución, teoría Darwin-Wallace. En 1859, 50 años después que Lamarck, Darwin publica su célebre libro El origen de las especies por la selección natural. El origen de las especies por selección natural. También Wallace, Alfred Wallace, también publicó algo muy similar. Su libro tiene un título muchísimo más extenso, pero el más famoso es Darwin. Los dos hablan de lo mismo, sin conocerse, publicaron libros que trataban el mismo tema, ideas muy similares, incluso se inspiraron en mismos artículos que leyeron, pero el más famoso es Darwin, ¿ok? Es el que vamos a estudiar, aunque la teoría se llama Darwin-Wallace, por Alfred Wallace. Y en este célebre libro, El origen de las especies por selección natural, se retoman o se postulan cuatro puntos que vamos a estudiar nosotros. El más importante es este. Este es el fundamental. Este es el más importante. Esta es la diferencia entre Lamarck y Darwin. Postulado número uno, concepto número uno, variación. Todos los miembros de una especie difieren entre sí. Aunque no es fácil detectarlo en muchas especies, las variaciones entre individuos son marcadas, como las que se reconocen en la especie humana. Es decir, desde que el individuo nace, ya es diferente. Eso es lo que propone Darwin, que las especies ya nacen con variación desde el inicio, ya difieren entre sí, aunque es muy difícil detectarlo en algunas especies. Esas diferencias no solamente se refieren a características morfológicas, sino también a aspectos fisiológicos, incluso de comportamiento. Pero recuerda, las especies ya nacen diferentes entre sí. Postulado número 2, sobreproducción. De cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. ¿Ok? De cualquier especie nacen más individuos, de tal manera que hay una sobreproducción, como ocurre con la especie humana. Hay muchísima más población de lo que el alimento disponible hay para sostener a esa población. O sea, hay una sobreproducción. Hay más individuos que alimento para esos individuos. Número 3. Hay una lucha por la existencia. Debido a que hay más individuos de los que pueden sobrevivir, se genera una lucha por la existencia. Hay una competencia por todo.
hay una competencia por recursos, por alimento y por territorio e incluso hasta para aparearse. Como hay más individuos de los que pueden obtener su alimento, hay una lucha por la sobrevivencia, por la existencia. Y número 4, la selección natural. Los individuos de una población que tienen una característica particular que les da más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado, es decir, los que están mejor adaptados, serán seleccionados naturalmente sobre aquellos individuos menos adaptados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el inicio los individuos ya nacen diferentes. Después, en el ambiente hay una eventualidad, una catástrofe, cualquier cosa, y entonces es como que la naturaleza selecciona a aquellos individuos que están mejor adaptados en cierto ambiente dado. Son seleccionados naturalmente sobre los menos adaptados. Tengo que aclarar que esta selección natural, como su nombre lo dice, es una selección natural. Es decir, nosotros, tú y yo, no podemos hacer absolutamente nada para adaptarnos. Simplemente ya nacimos con ciertas características que nosotros no desarrollamos, simplemente ya nacimos con esas características que nos dan cierta ventaja en ciertos ambientes dados. ¿Ok? Esa es la selección natural. No tiene nada que ver con un asunto de motivación, como el meme que anda en redes sociales, en donde está la niña que le dice al gusto de Darwin, o me adapto, genero el cambio, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso, por supuesto. Simplemente son características con las que ya nacimos. Los individuos, los miembros de una especie ya diferimos entre sí. Y cuando ocurre una eventualidad, aquellos individuos que ya nacen con cierta característica, con cierta ventaja natural, simplemente son los que sobrevivirán y los que pasarán a la siguiente generación. La selección natural actúa como un filtro que separa a los menos adaptados y solo los más adaptados sobrevivan y se reproduzcan. Los individuos que sobreviven se reproducen y pueden pasar sus características a su progenie. ¿De acuerdo? Y volvemos al ejemplo de Darwin y Lamarck, y seguramente quedará absolutamente claro la diferencia. Entonces, del lado izquierdo tenemos a Lamarck, del lado derecho tenemos a Darwin. Y el mismo ejemplo, el de las jirafas. Entonces, tenemos lo siguiente. Lamarck propone que en un inicio las especies eran iguales, jirafas de cuello corto, y que tenemos una eventualidad, se extinguen las plantas inferiores, así que los organismos, las especies tienen que luchar constantemente para mejorarse, estirar su cuello, estirar las patas. Y esa constante lucha desarrolla esas estructuras, esos órganos, es decir, debido al constante estiramiento de cuello y patas, las jirafas alargan su cuello y alargan sus patas. Y después estas características se heredan a la siguiente generación y así es como ocurre la evolución. Sin embargo, Darwin propone lo siguiente, y además sabemos qué es lo que ocurre en la vida real. La teoría de la evolución de Darwin es la más aceptada, por cierto. Darwin propone que desde el inicio de las especies, cuando las especies nacen, desde el inicio ya hay variación. Recuerda el postulado 1, ya hay variación. Desde que las especies nacen ya son diferentes. Desde el inicio ya hay jirafas pequeñas, de cuello corto, de patas cortas, y desde el inicio ya hay jirafas que nacieron con el cuello largo y con las patas largas. Desafortunadamente para Darwin todavía no estaba el estudio de los cromosomas, el concepto mutación no se había descubierto porque Darwin, como dijimos, fue en 1859 y por esas fechas apenas Mendel estaba haciendo sus experimentos. Andaba encerrado en el convento, en el monasterio, perdón,
y andaba experimentando en el jardín. Así que, desafortunadamente para Darwin, no sabía explicar cómo, por qué razón las especies ya eran diferentes. Sí sabía que eran diferentes, pero no supo explicar por qué. Ya eran diferentes. Pero continuemos. Postulado uno: las jirafas ya nacen diferentes. Ya hay jirafas de cuello corto, ya hay jirafas de cuello largo. Luego, nos vamos al postulado 4. Hay una eventualidad, se extinguen las plantas inferiores. Así que observen esto, se extinguen las plantas inferiores. Y por lo tanto, las especies que tienen o que presentan una cierta ventaja evolutiva son las que serán seleccionadas de manera natural, serán seleccionadas por la naturaleza para pasar a la siguiente generación. Porque las jirafas de cuello corto, al no alcanzar su alimento, se irán extinguiendo. Poco a poco se irán extinguiendo. Además de que las jirafas hembras preferirán a los machos más altos para aparearse, por una razón de supervivencia, estarán de acuerdo. Así que es como que la naturaleza simplemente elimina a los individuos que no son aptos y solamente son seleccionados los más adaptados. Pero debo decir que no es cuestión de la jirafa, ¿no? No es que la jirafa, no es una cuestión de la jirafa, sino simplemente en alguna ocasión de la vida ocurrió algo que actualmente sabemos que es una mutación. En algún momento hubo una mutación y comenzaron a nacer las jirafas con el cuello largo. Eh, esa es la teoría de Darwin. Las especies ya nacen con variación. Luego actúa la selección natural, eliminando a las menos adaptadas y solamente pasa a la siguiente generación las especies mejor adaptadas. Esa es la teoría de Darwin. Esta imagen en realidad corresponde a la teoría de Darwin, solo que no tenía espacio para ponerla y decidí ponerla acá. Pero todos recuerdan el famoso viaje que hizo Darwin a América del Sur, y quizá lo más famoso es las Islas Galápagos, que en las Islas Galápagos estudió, entre otras especies, estudió tortugas, estudió los cactus y lo más famoso, los pinzones. Y Darwin se preguntaba cómo era posible que en las islas, estando tan cercanas, apenas algunas islas separadas por cientos de metros, algunas por kilómetros, pero están tan cercanas, ¿cómo es posible que los pinzones variaran tanto? ¿Cómo es posible que haya tanta variación entre los picos de los pinzones estando tan cerca las islas? Y bueno, empieza la aventura, ¿no? El viaje duró 5 años, me parece, etcétera, etcétera. En fin, pues eso es la imagen correspondiente a Darwin. ¿Qué fue lo único que le faltó a Darwin? Como decíamos, desafortunadamente no podía explicar cómo era que las especies ya nacían con variación, solo sabía que nacían con variación. Y además Darwin sabía que para que ocurrieran estas eventualidades, esta evolución, se necesitaban mucho tiempo, se necesitaba cientos de millones de años, que justo es lo que necesitaba Darwin, una tierra vieja, porque recordar que para esta época, para la época de Darwin, se creía que el planeta Tierra era joven, es decir, si nos basamos en estudios o en cálculos bíblicos, la Tierra no tendría más que 8.000, no tendría ni 8.000, 10.000 años. Y Darwin necesitaba una Tierra vieja para que hubiera tiempo para la evolución. Y por la época había unos geólogos, el más famoso es James Hutton, que proponían precisamente eso, que la Tierra no era tan joven como se creía. Y bueno, era lo que necesitaba Darwin, precisamente para su teoría. Así que eso es. Después, la teoría de Darwin también tenía un detalle, que la misma selección natural, que había propiciado que algunas especies sobrevivieran, la misma selección natural, tiempo después podría aniquilar a esas especies anulándolas. Así que, ¿cómo se solucionó este asunto? Tenemos una siguiente teoría que se llama teoría sintética de la evolución,
o también llamada neodarwinismo. La teoría sintética de la evolución, de manera simple, es lo que dijo Darwin más el concepto mutaciones, más que la evolución es poblacional y que es un proceso largo de millones de años. En esta diapositiva coloqué, o bueno, copié y pegué a los más conocidos que postularon la teoría del neodarwinismo, que es Dobzhansky, Mayr, Simpson, Huxley y por ahí faltaría Morgan, ¿no? El famoso Thomas Morgan. Pues bueno, los principales representantes de la teoría neodarwinista o sintética son ellos. Dobzhansky, Mayr, Simpson, Huxley, Morgan, por ahí falta. En fin, son ellos. Y acá seguramente ya tengo los postulados, efectivamente. Entonces, la teoría sintética también se llama neodarwinista porque precisamente es lo que dijo Darwin, más principalmente el concepto mutación y la unidad de la evolución es la población. Es uno de los puntos más importantes. La unidad de la evolución es la población. Es decir, tú y yo no evolucionamos de manera aislada. No evolucionamos como individuos, no evolucionamos de manera individual. Yo no evoluciono de manera distinta a cada uno de ustedes, sino que evolucionamos de manera conjunta. Evolucionamos poblacionalmente, ¿están de acuerdo? Y por decir algo, no se evolucionó de manera distinta, podemos pensarlo como continentes en el planeta. La gente de América evoluciona distinto a la gente de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, etc. ¿Están de acuerdo? Incluso dentro del mismo continente, eh, la América del Sur evoluciona distinto a América del Norte. O dentro del mismo país, ¿estás de acuerdo? La gente del sur es un poco diferente a la gente del norte. Evolucionamos de manera distinta, pero evolucionamos poblacionalmente, ¿de acuerdo? La unidad de la evolución es la población, no el individuo. Número dos, la variabilidad genética. Entre los individuos de una población es materia prima sobre la que actúa la selección natural. La variabilidad genética se obtiene de dos procesos. Número uno, de las mutaciones. Lo que les comentaba, lo que Darwin no supo responder es cómo es que las especies ya son diferentes. Pues número uno, por las mutaciones, que el concepto mutación surge hasta 1900, ¿no? 1930, algo así. Así que el concepto mutación, recordarán que ya lo platicábamos la vez pasada, o en la clase pasada, que es un cambio espontáneo, es un cambio repentino en la secuencia del material genético, que puede ser en los genes, que puede ser en los cromosomas, que puede ser quitar, duplicar, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Eso es, entonces, una mutación. Y las mutaciones generan variabilidad. Así que probablemente en algún momento de la historia hubo una mutación en las jirafas y un gen, un cromosomas, es un gen seguramente el que se modificó, el que propició o favoreció que las jirafas comenzaran a alargar su cuello. Una mutación fue lo que lo hizo y les dio una ventaja sobre algunas especies en alguna eventualidad. Y el otro proceso que favorece la variabilidad es la recombinación sexual, como ya lo platicábamos también. Durante la meiosis hay un intercambio, un entrecruzamiento, recordarán, una recombinación sexual. También, además, también hay recombinación sexual durante la meiosis, como ya dijimos, y la fecundación, porque se combinan genes de un progenitor y de otro. Ambos mecanismos inherentes a la reproducción sexual no crean nuevos genes, pero sí combinaciones nuevas de genes existentes. Recombinación, variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural. Y bueno, la selección natural, todo lo que dijo Darwin. Básicamente, la teoría sintética es lo que dijo Darwin más el concepto mutaciones
o variabilidad genética, incluida la recombinación sexual, y la unidad de la evolución es la población. Otro postulado de la especiación de la teoría sintética es la especiación. La especiación es el proceso por el cual una población de una determinada especie da lugar a otra o a otras debido a un aislamiento geográfico. Este proceso permite la diversidad de organismos, ya que al estar separados a través del tiempo, las poblaciones tienen cambios que impedirán su reproducción. Y lo que decíamos, también lo decía Darwin, las transiciones evolutivas en las poblaciones son graduales, son procesos largos, procesos lentos, es un proceso gradual, lento, que se lleva a cabo poco a poco. En fin, eso es las transiciones evolutivas. Según la teoría sintética, la evolución se define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una población. Recuerda que los alelos son las formas alternativas de un gen. Recordando un poco a Darwin, cuando teníamos chícharos dominante con chícharo recesivo, estos son los alelos, el alelo dominante, el alelo recesivo. Y este par es un gen, este par forma un gen. Los alelos son los dos parcitos que tiene un gen. Si el alelo es dominante, la característica que presentará el individuo será dominante, etc. Muy bien. Aquí tengo un ejemplo de especiación. ¿Qué es la especiación? La especiación es la forma en que surgen las nuevas especies. Uno de los estudios, uno de los casos más famosos son las ardillas del Gran Cañón. Ustedes saben que el Gran Cañón se formó poco a poco por el paso del río Colorado durante millones de años. Sabemos que hubo un pequeño río que sigue su cauce, que sigue su curso durante millones de años. Ese pequeño río puede formar un gran cañón. ¿Okay? Y entonces, antes de que se formara el Gran Cañón, había una sola especie de ardilla. Después, cuando el cañón se fue haciendo más y más profundo, evidentemente se volvió difícil que las ardillas viajaran de un lado a otro, del norte al sur. Era difícil, cada vez era más difícil que las ardillas pasaran de un lado a otro. De tal manera que las ardillas del sur evolucionaron de manera distinta a las ardillas del norte, creando así nuevas especies. Eso es especiación. A veces hay varios tipos de especiaciones que no vamos a entrar en detalle nosotros, pero a veces es una barrera geográfica, un aislamiento que puede surgir y separar las especies y entonces evolucionan de manera distinta. Aquí está la ardilla antílope de Harris y la ardilla antílope cola blanca, que yo las veo muy similares, pero bueno, y los expertos dicen que son diferentes. Y bueno, pues eso es. Esto es especiación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con eso cerramos las teorías evolutivas. Entonces, los criterios para la clasificación de organismos. Tenemos una ciencia que se llama sistemática y la sistemática se encarga de estructurar y organizar en grupos a los seres vivos. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón. Y hay otra ciencia que se llama taxonomía, que precisamente estudia la definición de los taxones de los seres vivos, que es precisamente lo que nos suelen preguntar en ocasiones en el examen. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué suelen preguntar en el examen? Generalmente suelen preguntar las categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas son estas. Por favor, hay que memorizarlas en orden. Dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Aquí están en orden descendente, de mayor a menor. Por favor, hay que memorizarlas en orden. Puedes empezar en orden ascendente, de abajo hacia arriba. Especie, género, familia, orden, clase, filum, reino, dominio. Eso es. Especie, género, familia, orden, clase, filum, reino, dominio. Es el orden de las categorías taxonómicas. ¿Ok?
¿Y quién estudia la definición de los taxones? La taxonomía, ¿de acuerdo? Hay una frase que no estoy muy seguro de decirla, una regla de mnemotecnia, como siempre, no estoy muy seguro de decirla, solo la diré, no la escribí, ¿sí? La diré una vez y si les sirve, pues adelante, pueden usarla. Una frase, una mnemotecnia para aprender en orden las categorías. Es grandioso fumar opio con eh, Paulina Rubio drogada. Sí, está medio para mayores de edad, ¿no? Ojalá que todos ustedes sean mayores de edad. Bueno, ya ni modo, ya la dije. Acá filum se suele escribir en latín, me parece que es. Se escribe así, filum. Entonces queda, es grandioso fumar opio con Paulina Rubio drogada. Bueno, pues ya está, ¿no? Esa es la frase, ese es el tip que les puedo proporcionar. ¿Qué son las categorías taxonómicas? Es esto, es la manera de organizar a los seres vivos. Como ejemplo, podemos analizar el del hombre, aquí tenemos algunas otras especies, pero aquí están las categorías taxonómicas para el ser humano, para el hombre. Por ejemplo, la especie somos Homo sapiens. Nosotros somos Homo sapiens. Esta manera de clasificar la diseñó Carlos de Linneo, un nombre, homo y un adjetivo en latín. Homo sapiens, hombre que piensa. Nosotros somos Homo sapiens, pero somos la especie Homo sapiens. Pero ¿estás de acuerdo que no somos el único Homo? Hay más especies, o bueno, hubo más especies, creo que hubo, no hay, ¿no? En fin, y pertenecemos al género Homo, porque insisto, no somos el único Homo, hubo más Homos. Pertenecemos a la familia de homínidos, pertenecemos al orden de los primates, porque no somos los únicos primates. Pertenecemos a la clase Mamalia, no somos los únicos mamíferos. Nuestro filum es cordata, somos cordados. El filum tiene que ver con la columna vertebral. Los que tenemos columna vertebral somos cordados, somos cordata. Y el más conocido, pues pertenecemos al reino animal, ¿de acuerdo? Falta el dominio, se darán cuenta que falta el dominio. Solamente hay dos dominios, solamente hay dos clasificaciones de dominio. Eucariotas y procariotas. ¿Nosotros qué dominio somos? Por supuesto que somos eucariotas. El único reino, los únicos que son procariotas, los únicos procariotas, ¿quiénes son? El reino monera, el reino de las bacterias, efectivamente. Recuerda, solo hay dos dominios, porque solo hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Y solamente las bacterias del reino monera son procariotas. Perfecto. Pues aquí tenemos algunos otros, ¿no? Algunos otros clasificaciones de la paloma, que pertenecemos al mismo reino, al mismo filum, pero a la clase aves, ahí ya variamos, ¿no? Las amibas, que son el reino protista, la vaca, que también son reino animal, también son cordata, también son mamalia, pero el orden ahí ya cambia, ¿no? No tienes que aprendértelo, por supuesto. En el examen lo único que te preguntarán son las categorías taxonómicas en orden. Por favor, recuerden el orden. Y otra cosa que necesitamos recordar son los reinos, los 5 reinos de los seres vivos. La manera de organizarlos fue bastante curiosa. Los primeros reinos que aparecieron, evidentemente, son los que tienen bien marcadas sus diferencias, el reino de las plantas y el reino animal. ¿Están de acuerdo que son los reinos que son los primeros que aparecieron, son los más evidentes? El reino animal y el reino vegetal. Era muy evidente las diferencias entre uno y otro reino. Después surge el reino de los hongos. El reino de los hongos tienen algunas diferencias. Los hongos no tienen tejidos, no tienen órganos, tampoco son fotosintéticos porque no son verdes, ¿estás de acuerdo? Como no son verdes, no fabrican su propio alimento, son heterótrofos como nosotros. Además, no tan como nosotros, se alimentan del resto de otros seres vivos. Ahorita que veamos la cadena alimenticia verás que los hongos son descomponedores, se alimentan del resto de otros hongos, ¿ok? Y no son verdes, no son fotosintéticos.
macros. Y después tenemos a las bacterias, que las bacterias también tienen una marcada diferencia. Entonces observa eso. Los 5 reinos propuestos por Robert Whittaker tienen diferencias muy marcadas. ¿Estás de acuerdo? Los vegetales son totalmente diferentes a los animales. Los hongos también son totalmente diferentes porque no fabrican su propio alimento. Se alimentan de otros animales, son descomponedores. Y las bacterias tienen una grandísima diferencia. Las bacterias son las únicas que tienen célula procariota, lo que acabamos de mencionar. Entonces, son las únicas que tienen procariota, células primitivas, y son unicelulares, no tienen núcleo definido, son procariotas. Y todo lo que no es vegetal, todo lo que no es animal, no es hongo y no es bacteria, se les hizo un solo reino para ellos que se llama el reino protista. Así de verdad sucedió. Si no es animal, si no es hongo, si no es vegetal, si no es bacteria, se les hizo un reino que se llama el reino protista. De tal manera que el reino protista es el que tiene la mayor variedad de especies, la mayor variedad de individuos. Porque todo lo que no entró en otro grupo, en otro reino, se les hizo uno para ellos. Se les amontonó y dijo, ahí está su reino, el reino protista. Son organismos sin tejidos ni órganos que no pueden clasificarse en otros reinos. Pueden ser pluricelulares, como algas, o unicelulares con núcleo. Entonces, tenemos las algas, que no sé, yo antes de leer esto pensaría que eran vegetales, pero no. Las algas son reino protista. Ok, muy bien. Recuerda que los virus no tienen vida. Los virus no tienen vida, así que como los virus no tienen vida, no se clasifican, no entran en ninguno de los reinos. ¿Ok? Los virus no aparecen en ningún reino porque no son seres vivos, no tienen funciones de nutrición, de relación, no se pueden reproducir por ellos mismos, sino que utilizan a otras células para infectarlas y poder propagarse. Un virus apenas es una proteína, un ADN recubierto de proteína. ¿No? No se clasifica como ser vivo, así que no entra en ninguno de los reinos. No tiene vida, que no nos quieran mentir la propaganda de elimina, de mata a los virus. No se puede matar porque no tiene vida, ¿están de acuerdo? Solo se pueden inhibir, desactivar, etc. Y bueno, aquí vienen algunas imágenes de los 5 reinos propuestos por Whittaker. Y bueno, pues aquí te los describe uno a uno. Aquí está el reino Monera, el reino de las bacterias. Recuerda, muy importante, el reino Monera, el de las bacterias, son el único que tienen células procariotas. Su ADN es circular, son unicelulares, puede haber autótrofos que pueden realizar su propio alimento y heterótrofos que no, como nosotros. Se reproducen asexualmente, utilizan energía química y luminosa. Aquí tenemos el reino protista, lo que ya habíamos dicho, es el que más variedad tiene, son totalmente diferentes unos de otros, por la razón que comentamos, ¿no? Lo que si no se pudo clasificar como animal, vegetal, hongo o bacteria, se le hizo un reino y listo, protista. Estos organismos se clasifican de acuerdo a su forma de locomoción, o sea, de moverse. Bueno, tipo de célula, eucaria, ADN lineal, etcétera, etcétera. Tenemos también el reino fungi, es eucaria, su ADN es lineal, puede ser unicelular y pluri. Recuerda que los hongos tienen nutrición heterótrofa, es decir, que no pueden hacer su propio alimento, absorben nutrientes de otros organismos o se alimentan de organismos en descomposición. Son descomponedores. Aquí está el más famoso, el reino Plantae y el reino Animalia, vegetal y animal, por supuesto. Bueno, pues ahí están los reinos. Y entonces, con eso cerramos el tema de evolución, mecanismos de la evolución. Perfecto.